Buenos días, mi grupo se conforma por Mirela Montero, Luis Mestanza, Luis Merino y mi persona, Paula Zambrano. Estaremos exponiendo sobre las integrales indefinidas aplicadas a la ingeniería química. La importancia de las integrales es que hoy en día, sin aplicarlas a la mayoría de los cálculos científicos y a casi todo lo que nos rodea, es imposible entender el mundo en el que vivimos. Con los trabajos de grandes científicos como Isaac Barrow y los aportes de Newton, se generó el teorema fundamental de cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. Debido a la cantidad de aplicaciones que se poseen las integrales en la ingeniería, resulta de gran importancia, puesto que se pueden calcular áreas, volúmenes, longitudes, errores relativos, así como también resolver diferentes tipos de problemas que se representan en el campo profesional o laboratorio de estudio. Al calcular áreas de formas y figuras geométricas, como son los rectángulos, triángulos o incluso algunas curvas específicas, se tenía la facilidad de encontrar una fórmula estándar, pero si la curva no tenía una forma regular, no había una forma correcta de conocer por lo general su área exacta. El cálculo integral puede responder a esta y otras preguntas. Entonces, podemos decir que se trata de encontrar el área encerrada debajo de la curva f de x entre los puntos dados. Hoy le vamos a hablar de la fundamentación teórica, la integración en cálculo integral. Con su formalización como rama de la matemática y estudio con mayor rigurosidad a principios del siglo XIX, Gottfried Leibniz presenta la notación usada para señalar suma, partiendo de esta premisa. Básicamente una integral es una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Teniendo en cuenta una idea muy en general y un conocimiento previo en cálculo diferencial, podemos afirmar que la integración es recíproca a la derivación, puesto que ambos procesos parten de una función primitiva. La integración es un proceso con distintos métodos aplicables en diversas situaciones o ejercicios, tomados en cuenta las propiedades establecidas apoyadas por conceptos y tendencias. Las integraciones indefinidas, o también mencionado como antiderivada, puesto que tiene la particularidad de obtener de resultado la primitiva de una función. La integral indefinida de una función f de x es un intervalo, a, b, al conjunto de todas sus funciones primitivas en dicho intervalo de la función. Hay una lista de fórmulas de integración inmediata y trabajaremos en conjunto a ella. Es habitual no especificar el intervalo en el que se definen las primitivas. Se sobreentiende que siempre es en abierto en el que f de x sea derivable. Se presenta por integral de x diferencial de x. F de x es el integrando o función a integrar. Dx es diferencial de x e indica cuál es la variable de la función que se integra. C es la constante de integración y puede tomar cualquier valor numérico real. Si f de x es una primitiva de f de x, se tiene que la integral de f de x es igual a f de x más c. Para comprobar que la primitiva de una función es correcta, basta con derivar. Presencia de la matemática dentro de la ingeniería química. Las integrales se encuentran de una manera muy implícita e incomprendida dentro de nuestro día. Sin embargo, para muchas áreas de estudio es una herramienta muy útil como lo es para la química. Uno de los puntos importantes en la realización de un experimento se centra en la medición de las constantes y variables que aparecen involucradas en el mismo. Se sabe que, al realizar la medición de alguna magnitud, la medida obtenida siempre se encuentra afectada por un error que puede ser sistemático, accidental, aleatorio o ambos a la vez, siendo esta una razón para la aplicación correcta de los cálculos y el planteamiento del margen de error dentro de los distintos reactivos a reaccionar entre sí. Para nuestra aplicación vamos a trabajar con la integración indefinida para encontrar los puntos de error relativos. Problema a plantear aplicada a la ingeniería química. Dos químicos en una revisión de rutina chequeaban los fluidos de corriente provenientes de agua potable en un recinto cercano. Encontraron una anomalía en la revisión de los datos de la composición de agua a través de la siguiente ecuación. Derivada de x con respecto a y es igual a la tangente de x sobre 3. En un intervalo de 0 a los infinitos positivos, se genera una tabla con diferentes datos obtenidos en el análisis. Que se encuentra al lado izquierdo. Podemos observar
que en el eje de las abscisas se encuentra la asignación de alcohol y en el eje de las ordenadas se encuentran los mililitros cúbicos de agua. Se notó un desbalance en la asignación de alcohol según los mililitros cúbicos de agua. Se usará la integral indefinida para encontrar los puntos de error relativo para su inmediata solución. Después de haber escuchado el planteamiento del problema, vamos a la resolución. Tenemos como ecuación principal la derivada de la tangente de x sobre 3. Para pasar la ecuación a una integral debemos de multiplicar toda la ecuación por la integral. Nos quedaría que x es igual a la integral de la tangente sobre x sobre 3 por dx. Entonces, para comenzar la resolución vamos a usar la propiedad número 14, que nos dice que la integral de la tangente de x es igual a menos logaritmo del coseno de x más c. Entonces, aplicamos esa propiedad de la integración aplicada a nuestro ejercicio y nos quedaría que 3 por menos logaritmo de x de u más c. Hicimos el cambio de variable, que u es igual a x sobre 3, y hacemos el intercambio en nuestra ecuación anterior para que nuestro resultado quede como menos 3 logaritmo de x sobre 3 más c. Entonces la ecuación que sale como resolución sería los puntos que vamos a tener en el cruce de las dos ecuaciones de la derivada anterior y la ecuación que nos salió ahora después de resolver la integral. El cruce de las dos, los puntos de intersección serían los errores relativos. Entonces esa sería nuestra respuesta. Después de haber resuelto nuestro ejercicio, vamos a la simulación de los gráficos con Desmos. Ingresamos la función derivada en el simulador, que sería y igual a la tangente de x sobre 3. Entonces se nos va a generar la primera gráfica, que en este caso está pintada de color rojo, y para el ejercicio nos dice que el intervalo va a ser de x a los infinitos positivos. Entonces, después de resolver, después de convertir nuestra derivada en una integración y resolverlas, nos va a salir la función de menos 3 logaritmo de coseno de x sobre 3 más la constante. Entonces, esa gráfica va a estar pintada de color azul en el simulador, porque es nuestra segunda gráfica, y los puntos de corte con la primera gráfica serían los errores relativos que nos pide el problema. Muchas gracias.